Buenas tardes, jóvenes. Yo sé que ya tenemos mucho que no nos vemos. Hemos estado alejados un poco de nosotros, se puede decir físicamente, pero sabemos que en espíritu somos unos en el Señor. Y pues la verdad es que sí les extraño a todos. Yo sé que por allá andan todos muy ocupados, unos andan totalmente distraídos por las diferentes cosas que se nos han sucedido en estos días. Sabemos que esto de la pandemia de COVID-19 pues ha hecho que todos andemos un poco fuera de lo normal, y esto pues es normal porque no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Hemos estado teniendo tantos sucesos en nuestro país, por ejemplo, aparte de la pandemia, esto es a nivel mundial. También hemos tenido estas otras cosas como los riots que están trayendo problemas a nuestra comunidad, ¿verdad? Como son los problemas de racismo y cosas como esas. ¿Qué hacer como nosotros? ¿Qué hacer nosotros que somos hijos de Dios? ¿Qué hacer en estos momentos que están pasando este tipo de problemas? Ahora sí, no simplemente en otro país. Cuando ves tú que algo pasa, siempre piensas en, eso solamente pasa en aquel país. Pero no, ahora lo estamos viviendo nosotros físicamente, en nuestra área, los problemas. Ahora ya hay hasta casos muchos casos de COVID aquí en lo que es nuestra ciudad, en lo que es aquí el condado de Hidalgo. Y bueno, todo esto, jóvenes, pues simplemente, pues no vengo a darles un informe noticioso o una noticia desagradable. Simplemente quiero traer un mensaje en el que Dios ha puesto en mi corazón, ha estado tratando conmigo personalmente en esto. ¿Por qué? Porque yo también tengo hijos, como ustedes son hijos. Yo sé que la mayor parte de ustedes son adolescentes y este mensaje va para ustedes. Tal vez nos estarán escuchando padres de familia. Posiblemente el Señor también les hable esta noche o en esta tarde con este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Simplemente antes de iniciar, jóvenes, pues quiero orar y con esto pues iniciamos la clase. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque esta tarde, Padre, me permites estar frente a esta cámara, Señor. Estoy un poco nervioso, Señor, pero yo sé que tú, Padre mío, vas a dar ese mensaje correctamente, Señor. Vas a poder transmitir, Padre mío, lo que has puesto en mi corazón a todos los jóvenes, Señor, y señoritas que están escuchando este mensaje, tal vez los padres de familia. Señor, yo te pido que tú manejes esta clase, Señor, y que tú seas poniendo palabras en mi labio, Señor, y que lo que yo he preparado, Señor, sea para tu honra y gloria, Señor, y que cada joven que está viendo este video, Señor, sea tocado por tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, jóvenes, les decía, hay que estar viviendo en esa fe, porque tal vez nos podemos poner tristes con los problemas que hay en nuestra comunidad. Podemos ponernos hasta enfermos. Vienen los casos del estrés. Hay otros casos que se van más extremos, en el que necesitas medicamento porque caes en una depresión. Tal vez aquellos que ahorita en este momento no están trabajando, aquellos que no han podido volver a sus actividades normales. Pero ¿saben qué? El Señor nos dejó una promesa tremendísima. Y esa promesa es de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces no pasa nada con todo lo que sucede a nuestro alrededor. No hay nada que nos pueda tocar a nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y esa es la promesa que tenemos que vivir con ella. En los Salmos nos dice que no nos sobrevendrá mal ni plaga y ni tocará nuestra morada. Entonces pueden andar todas estas plagas, pueden andar estos viruses, pero mientras nosotros sigamos confiando con esa fe en el Señor, en esas promesas, el Señor nos va a mantener alejados de esas enfermedades, de esas plagas. Y obviamente físicamente tenemos que seguir las reglas de los oficiales, lo que es la ciudad, lo que nos dice los jueces de aquí del condado, lo que nos dicen nuestros gobernadores. Tenemos que seguir todas esas reglas. Pero el Señor nos da esta promesa, que Él estará con nosotros. Y yo quiero que ustedes no se les olvide que nuestra vida, nuestro caminar cristiano es por fe, y tenemos que creerlo así. Así que, jóvenes, es algo que tenemos que lamentablemente podemos tal vez sufrirlo, nos podemos doler, porque podemos ver cómo gente muere, cómo gente está teniendo tantas atrocidades que le han venido a sus vidas. Han venido tantas cosas que
que hasta te impactas de tantos videos que ponen en las redes sociales, las noticias, todo esto. Pero bueno, dentro de todo esto nosotros tenemos que verle el lado bueno. Nosotros a lo mejor ahorita habrán unos que dirán, bueno, es que no aguanto el encierro, es que ya estoy desesperado. Y tal vez habrá otros que dirán, ¿saben qué? Para mí, ha sido bendición. He podido pasar más tiempo con mis papás, he podido pasar más tiempo con mi mamá, que se la pasaba trabajando, he podido pasar más tiempo con mis hermanos. Digo, porque todo esto, nosotros hemos estado todo el tiempo en nuestras actividades. Si ustedes como jóvenes, si no están en la escuela, están en actividades de estudio, y si no están haciendo tareas, están haciendo proyectos, y si no están haciendo proyectos, están en los deportes, entrenamientos. En fin, para cuando ya llegas a casa ya es muy tarde, a veces no miras a papá suficientemente. Igual papá es lo mismo, se la pasa en trabajo todo el día, y ahora es distinto porque está en casa. Ahí es donde viene un problema tal vez, porque al menos yo conozco dos personas que ya no hayan ni qué hacer. Es que ya no aguanto qué hacer con tantos con los niños, y que son muchos, y qué hago, y que mi esposa, y que los trastes, y que saca la basura, y que le toca limpiar, aquí le toca barrer, aquí le toca todas estas cosas. Pues ahora se nos ha duplicado el trabajo en nuestra casa. Tal vez no te tocaba nunca limpiar el cuarto de tu casa, ahora te toca. A lo mejor nunca habías lavado un baño, lavado los trastes, ahora te toca. Esto puede ser frustrante, y esto puede traernos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede traer problemas? Porque ustedes, como ustedes lo saben, ustedes son ahorita adolescentes. Y cuando ustedes están en la edad de adolescencia, prácticamente nos da una cierta... bueno, yo lo hablo porque yo estuve allí. Pensamos que sabemos más que nuestros papás. Pensamos en que ya no tienes la edad de un niño para que te den órdenes. Pensamos que hay alguien más que lo haga en vez de que tú lo hagas. Nunca queremos hacerlo, en veces queremos que nuestros padres sean los que nos hagan todo, que nos sirvan, que nos den todo en la mano. Esta es la adolescencia de hoy día, los que esperan que todo se les dé la mano. Espero que tú no seas así, pero precisamente esto es lo que voy a tocar el tema, porque vienen los problemas que cuando tú como padre, le das una orden a tu hijo o a tu hija, dice, ¿por qué yo? ¿O por qué otra vez yo? Lo hice ayer. Me tocó antier, ahora ¿por qué lo tengo que hacer otra vez? Y la verdad es que tenemos que obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque comemos todos los días. Todos los días tenemos que bañarnos, todos los días nos tenemos que lavar los dientes. Entonces, como tenemos que hacer eso todos los días, pues también la casa se tiene que limpiar todos los días. Se tiene que hacer caso a nuestros padres todos los días, aunque no nos guste. Esa es una regla de hogar. Y quiero que piensen en esto. No estoy hablando yo porque precisamente ya soy un padre, pero acuérdense, yo también fui un hijo en la edad de adolescente, y la verdad es que a mí no me gustaba que me dijeran mis papás a cada ratito, haz esto, haz lo otro. Pero ahora que soy adulto y veo lo que es la corrección de la palabra de Dios, y lo que obviamente tus padres te enseñan y todo el mundo te enseña en la escuela, la iglesia, todos, obedece a tus padres. Obedece a tus padres, haz caso a tus padres. La palabra nos da otra, que honremos a nuestros padres. ¿Para qué? Para que Dios alargue nuestros días de vida en este mundo. Eso es tremendo, esa promesa que el Señor nos ha hecho. Entonces, jóvenes, estos últimos días, pues yo he estado pensando en esto, porque yo también he estado tratando de buscar actividades para mis hijos y qué hacer con ellos, porque también ellos, papá, y otra vez, ¿por qué tengo que hacer esto? Y como que se molestan. Y bueno, y eso que apenas mi hija va a entrar a la adolescencia. Y no, es algo que sí nos trae un poco de así como que diferencia entre ellos, porque dicen, oye, bueno, espérame, ¿por qué me pides tanto? Pero es que todos tenemos mucho que hacer en la casa, y no nada más en la casa, y no nada más en estos tiempos de pandemia, sino todo el tiempo, no nada más cuando estamos ahorita todos en vacaciones de verano y a la vez estamos en cuarentena, y ahora tenemos que aprender a hacer esto de una manera más ordenada, jóvenes. ¿Por qué estoy hablando mucho de esto? Porque voy a entrar al tema precisamente de la obediencia. Ahí es donde Dios es honrado
es honrado porque honramos a nuestros padres en obediencia. Eso es algo maravilloso y el Señor lo premia. Hay una palabra que yo traigo y esto habla directamente a los padres. Antes de entrar ahí, quiero que sepas algo. En mis notas aquí estoy leyendo. Si tú tienes unos padres que te corrigen, si tú tienes unos padres que te regañan, que te amonestan, que te dicen qué hagas, si ellos son los que están allí para cuando tú no sabes qué hacer, créeme, estás más que bendecido. Si alguien que te corrige y te regaña y te enseña y te dirige cómo hacer tu caminar como hijo, pregúntaselo a aquel joven que ya no tiene a sus padres. ¿Tú piensas que ellos pensarían que es una maldición que tengas padres? No, al contrario, es una bendición que tengas quien esté ahí para ti. Entonces, vamos a entrar a lo que es la palabra, y en la palabra nos dice en Efesios 6:4. Esa es una instrucción para los padres, pero yo quiero que sepas tú cuál es el cargo que Dios les ha dado a sus padres. Fíjate bien, espero que alcances a leer esto. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen nuestros padres? Pues el trabajo que Dios, la orden que Dios les ha dado a ellos es criarnos en disciplina. Si tu papá te regaña, si tu papá te disciplina, date por bendecido. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que lo haga. Porque cuando no te corrigen, cuando no te disciplinan, créeme que llegas a ser una persona que la gente te desprecia cuando eres adulto. ¿Por qué? Porque no tienes ningún tipo de enseñanza de hogar. No hubo nadie quien te corrigiera de niño. Entonces, las amonestaciones de tus padres, a veces nos enojamos. Nos enojamos porque nuestros padres nos regañan, porque a cada rato tal vez nos gritan y no lo hagas así, ya te expliqué. Y a lo mejor nosotros nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo dijo en voz alta, a lo mejor pegó un grito. Eso pasa desapercibido, jóvenes. Créeme que eres bendecido si tienes un padre que te corrige y que te instruye. Esto es una orden que tienen de Dios, nuestros padres. Entonces, si tus padres no te amonestaran, si tus padres no te disciplinaran, ¿qué pasaría? Pasarían a ser indisciplinados, pasarían a ser desobedientes, porque esta orden es de Dios. Entonces, si Dios les ha ordenado que así lo hagan, pues están en bendición. Entonces, ahí es donde tú vas a recibir bendición cuando tú seas obediente a tus padres, porque ellos ya están siendo obedientes a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que tus padres sean bendecidos o no? Tus padres van a ser bendecidos cuando ellos obedezcan a Dios corrigiéndote a ti. Al criar a sus hijos, ellos van a aprender, y hablo de ellos, pero también debería hablar nosotros como padres. Vamos a aprender que no hay nada mejor que ser obediente. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, eso le da honra a Él, eso glorifica a nuestro Padre Celestial. Y al ser tú alguien que honres y glorifiques a nuestro Padre Celestial, es algo maravilloso, porque Él se lo merece, Él se merece todo. Entonces, jóvenes, cualquier cosa o cualquier otra forma o manera de criar a los hijos, suponiendo que tú ya tienes 18 años, 20 años, no sé qué edad tengas, si tú dices, no, es que yo pienso que criar a los hijos, a criarlos como que si fueran mis mejores amigos, no regañándolos y no amonestándolos porque mis papás eran así. Si tú piensas que ese es el orden correcto para criar a tus hijos, créeme que cualquiera de estos, si este es tu pensamiento, esa es una manera desordenada de criar a tus hijos. Y lo único que vas a crear es de que tus hijos van a faltarte respeto cuando seas mayor, y que tus hijos van a ser despreciados por la sociedad, de que tus hijos no van a ser respetados por nadie en la sociedad. ¿Por qué? Porque no son hijos que han sido instruidos en corrección. Entonces, yo lo que quiero que empieces a pensar, joven, es de que tú tienes que empezar a comprender a tus padres el por qué son fuertes contigo, si es que lo son. Si tus padres no son fuertes contigo, joven, créemelo que no hay nada mejor que ellos busquen la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros poder criar a nuestros hijos necesitamos de Dios todos los días.
todos los días, porque no podemos sacar a nuestros hijos adelante si Dios no es el que nos da la sabiduría de hacerlo. Esa sabiduría viene de lo alto. Tú puedes ver cómo está la sociedad. Ahorita hay jóvenes que están perdidamente atrapados en las drogas, están perdidos en lo que son las pandillas, en las gangas, están cometiendo homicidios, están cometiendo tantas barbaridades. Entonces, yo creo que Dios te ha dado ya la habilidad de poder percibir qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, jóvenes, comprende a tu padre si tu padre es el que te amonesta, si te regaña. Hay una cosa aquí que dice que si tus padres no te disciplinan, cuando tú no haces lo que se te pide que hagas, eso sería desobediencia de tus padres para Dios. Eso es lo que precisamente vimos ahorita. Imagínate cuántos problemas nos evitaríamos en esta sociedad si todos hubiéramos sido instruidos por nuestros padres según la sabiduría de Dios, o la sabiduría que nos habla la palabra de Dios, lo que es la Biblia. La sabiduría de Dios la vamos a encontrar a través de toda la Biblia. Hay proverbios que nos hablan de esto, los salmos, nos dice cómo hacerlo. Y verano, tal vez, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre. Una vez más, dice, y oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. La instrucción viene siendo la orden que tu padre te da. Nuestros padres sabemos que son cabeza de hogar, son los líderes de hogar, son los sacerdotes de nuestros hogares. Ellos tienen que tener este liderazgo que Dios les ha dado, y tenemos que aprender como padres a saberlo utilizar, porque Dios nos dio esta autoridad. Si nosotros no tomamos como padres, no tomamos la autoridad esta para con nuestros hijos, estamos haciéndole de una manera sin sabiduría, y eso es mal, está mal. Entonces dice que también la segunda parte dice que no despreciemos la enseñanza de nuestra madre. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro padre? Nuestro padre nos instruye, nos da la orden que hacer, se nos dice cómo. Y si es de buena, si tu padre es más, ¿cómo te podría decir? De una manera que te lo muestra con ejemplos, pues aún mejor. Porque cuando nuestros padres nos corrigen en algo y ellos nos lo muestran en acciones, es el mejor ejemplo que podemos recibir. Entonces, tampoco despreciamos a nuestra madre. Hay jóvenes que a nuestro padre lo respetamos porque es fuerte carácter, pero luego despreciamos la corrección de nuestra madre, la instrucción, las enseñanzas de nuestra madre. Nuestra madre también tiene este privilegio, y tenemos que nosotros de alguna manera obedecerla y honrarla. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice. Esto es la sabiduría que Dios nos da a través de los proverbios. Entonces, jóvenes, cuando los hijos son indisciplinados, acarrea esto rebelión. Si tú eres un joven o una señorita en la que te has indisciplinado, no sabes qué hacer, estos días de la pandemia lo único que te han hecho es de que te la vives discutiendo con tu mamá, discutiendo con tu papá. El problema no es mamá y papá, el problema es que tú no puedes acatar las órdenes, no puedes acatar o no puedes entender que hay un orden de Dios. El orden de Dios es de que nuestros padres son los que tienen que corregirnos y tienen que dirigirnos, y nosotros estamos aquí como hijos, tenemos que atender la orden de nuestros padres, ser obedientes. Ahí es donde honramos a Dios y honramos a nuestros padres de paso. Entonces, cuando tú eres indisciplinado porque no haces caso, entonces te vuelves un hijo rebelde, y Dios no quiere hijos rebeldes. La desobediencia lo único que nos hace es ser rebeldes, y la rebeldía lo único que habla es de que somos despreciados, no nada más en veces en nuestra misma familia, sino también en la sociedad, en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque los maestros, por ejemplo, tus maestros, ellos pueden darse cuenta qué tanta educación te dieron en tu casa, en tu hogar. Si tus papás invirtieron tiempo en corregirte, en poder estructurar una buena imagen tuya para que cuando salgas al mundo la gente pueda ver lo que ellos han hecho en ti. La educación empieza en casa, lo dicen por ahí, ¿verdad? Y hay otros que buscan que la educación se dé en iglesia. En la iglesia se nos enseña la Biblia, más la corrección y todo esto,
las instrucciones de cómo nosotros debemos de manejarnos, el cómo nosotros podemos tener nuestro autocontrol, es lo que aprendemos en casa. Entonces, jóvenes, no seas un hijo indisciplinado, no seas un rebelde. Eso te acarreará problemas, no solamente en estos días de tu adolescencia, sino en días futuros. Esto ha estado desde siempre. No creas que si acaso tú has sido un joven rebelde o indisciplinado o desobediente, no creas que has sido el único. Y tampoco pienses que porque tú no hablas bien con papá o no te llevas bien con mamá, no creas que eres el único. Esto me recuerda a muchos de la Biblia. Esto ha pasado desde siempre. Pero para todo esto Dios ha tenido corrección. Recuerdo, por ejemplo, Saúl. Saúl tenía a su hijo, Jonathan. Y ellos, al parecer, no tenían una relación muy buena. Los llevó a problemas muy grandes. Su hijo no tenía la confianza con su padre. ¿Por qué? Bueno, podemos leerlo y en su tiempo yo creo que lo pueden entender. Su papá era una persona que fue de ser una persona muy agradable para Dios a una persona que fue desagradable para Dios. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Pensaría yo también en David y su hijo Absalón. Su hijo Absalón se rebeló. ¿Por qué razón se rebelaría? ¿Sería que David abandonó un poco su responsabilidad como padre? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que sus relaciones como padre e hijo no estaban muy bien. Pienso en Elí, el sacerdote Elí. Él también tenía unos hijos muy indisciplinados y él no sabía cómo disciplinarlos. La gente lo miraba, la gente lo sabía. Hacían cosas bárbaras, cosas tremendas, y su padre lo único que hacía era avergonzarse y no podía hacer nada. Y Dios tuvo que ayudarle. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. Entonces no estaban preparados para poder tener la crianza de sus hijos. Entonces, jóvenes, cuando tú te rebelas a tus padres, lo único que haces es que estás acarreando problemas, no solamente a tu hogar, sino que también piensa en tu madre, piensa en tu padre. Esa rebelión tuya, esto no crees que pasa un problemita y se olvidan. Ellos se van a su cuarto, se van a sus trabajos y lo único que hacen es no dejar de pensar en ti, en qué es lo que ha hecho mal. Ellos se cuestionan. ¿Qué es lo que he hecho mal en mi hijo? Que he sido un rebelde, que no es obediente. ¿Qué es lo que he hecho mal? Y todo esto viene a la presencia de Dios en oración. Y cuando viene esto a la presencia de Dios en oración, créeme que ahí, si tú eres un hijo rebelde, ahí ya estás en problemas. Porque la oración de nuestros padres, el Señor siempre las escucha, como también tus oraciones. Pero cuando tu padre pide a Dios por ti, para que esa rebelión sea quitada de ti, o que esa autonomía que tienes, o ese carácter que tienes, tal vez ese orgullo que tienes, que te crees mejor que ellos, que lo sabes todo, esto lo único que va a hacer es que Papá Dios va a escucharlo todo, y créeme, Él va a tomar manos en el asunto, y cuando Él lo haga, nos va a doler. Eso te lo digo por experiencia. Yo fui adolescente y yo sé que Dios tuvo que ver mucho en mi instrucción, en mi enderezar de cómo yo venía viviendo en esta vida. Entonces, jóvenes, créeme, no hay nada mejor que tú hagas caso a tus padres. Obedécelos siempre. Quiero entrar a este versículo que viene siendo Malaquías 4:6. Aquí Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En esto nos habla, bueno, no lo voy a leer, quisiera que lo leyeras en casa tú, está bien corto. Todo el libro de Malaquías está tremendo. Aquí le habla a este profeta y precisamente habla de qué les tiene que decir, les tiene que profetizar al pueblo de Israel, que tenían que corregir sus vidas, tanto los hijos como los padres, porque si no, él iba a tener que traer corrección. Y mira lo que dice la palabra. Dice Malaquías 4:6. Él, Dios, obviamente, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y hiera, o que lastime, o que corrija la tierra con maldición. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos está hablando prácticamente que Dios quiere que nuestros corazones vuelvan
a nuestros padres. Si tú eres un adolescente que estás apartado de tu padre, no quieres saber nada de él porque tal vez no te gusta cómo te corrige, tal vez porque tu padre ha sido fuerte contigo, tal vez porque tu padre no estuvo en los primeros días de tu vida, créeme que no es tu trabajo juzgar a tu padre o a tu madre. Lo que sí es que tenemos que ser obedientes. Esa es una orden que se nos ha dado. O igual, padre, si tú has sido un buen padre para tus hijos, pero a la vez te has apartado, no has estado allí y ahora estás arrepentido, has querido corregir tu vida y tal vez dirás, ya es demasiado tarde porque mi hijo ya es grande, ya es un adolescente. El Señor dice que tu corazón tiene que volver a tus hijos, tienes que volverlos a amar, tienes que estar con ellos cuando no para cubrir los días que no estuviste, o tal vez la manera en que tú corriges a tus hijos tiene que cambiar. ¿Cuál sería lo contrario a lo que viene siendo volver nuestros corazones? Lo contrario de volver nuestros corazones a nuestros hijos o volver nuestros corazones de nuestros padres a nuestros hijos o de nuestros hijos a nuestros padres es volver, es alejar. Entonces, la Biblia nos está diciendo que si estabas alejado de esta relación con tu hijo, pues tienes que volver a esa relación. Y si tú estabas alejado de una relación cercana con tus padres, pues tienes que volver. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que si no lo hacemos, si no lo hacemos, esta desobediencia, si no volvemos a los corazones de nuestros padres o lo de los padres de nuestros hijos, eso trae corrección. Esto trae prácticamente, trae una maldición. Y eso no queremos. ¿Por qué? Porque dice que el Señor viene a herir con maldición. Cuando Dios hiere la tierra, cuando Dios hiere a tu cuerpo físico, o tu vida espiritual, o tu vida social, o tu vida normal, actual a la que vives, cuando Dios viene y toma mano fuerte sobre ti, o en cualquiera de estas áreas, esto duele. Y es lo que no queremos. No queremos que Dios venga a ti para visitarte, para darte una corrección. Más bien queremos que Dios nos visite, pero que nos visite para creernos, para amarnos, para abrazarnos cuando necesitamos un abrazo de Dios. Cuando queremos que Dios nos escuche, ahí es cuando está Dios. Para eso sí necesitamos a Dios. No lo queremos para que nos corrija. Eso es lo que no queremos. Jóvenes, ¿a dónde voy con todo esto? Esto de la pandemia ha traído, y lo he traído este estudio porque conozco al menos 2 personas que han traído problemas porque no haya qué hacer con sus padres o sus padres con ellos. Entonces, jóvenes, eso es algo bonito que Dios nos permite pasar, lamentablemente, una pandemia, pero a la vez estamos protegidos por Él y ahora estamos disfrutando de nuestros padres. Entonces, el estar con nuestros padres o padres estar con nuestros hijos no pasa más que ser de una cosa mala a ser bendición. Entonces, tómalo como una bendición. Haz algo, esto malo, algo bueno. Tómalo de una manera en la que lo puedes tornar en una manera en que puede ser benéfico o de bendición para alguien más. En este caso, perdón, es para tus hijos. Es para tus hijos o hijos para con nuestros padres. Toma conciencia en esto. Piensa en esto, joven. Qué bendecido eres ahora que estás con tus padres. Qué bendición es tener a tus padres. Hay personas que no los tienen. Y yo sé que si los tuvieran, yo creo que si los tuvieran, hubieran hecho muchas cosas diferentes. Habrá aquellos que dirán, wow, yo quisiera estar en tus zapatos y yo tener a tus padres que tú tienes. Nosotros en veces celamos a los padres de nuestros amigos, pero no vemos que los padres que tenemos es lo mejor que Dios nos pudo haber dado. Dios no te pudo haber dejado nacer en un mejor hogar. Tú naciste en el hogar o en la familia que naciste porque allí Dios lo decidió. Y créeme que donde Dios te puso es el mejor lugar que puedas estar. Trata de no vivir bajo tu prudencia. Vive mejor bajo la orientación divina de nuestro Señor. ¿Dónde encuentras esa orientación? La orientación divina la encontramos en la Biblia. Simplemente leyéndola, memorizándola, actuándola, viviéndola, practicándola. Joven, ama a tus padres. Hónralos, obedécelos. Y padres, amen a sus hijos, respétenlos también. Esta es la clase para hoy, jóvenes.
Espero y no haya tartamudeado mucho. Me pongo bien nervioso porque sé que muchos van a ver este video tal vez. Espero que sí se haya entendido el mensaje. Tal vez me perdí tantito, espero que no tanto. Yo simplemente sé que Dios habló a través de esto porque mi hija esa semana, por ejemplo, ella se acercó a mí y quería preguntarme cosas. Y yo decía, allá está mamá, pero mamá no estaba. Entonces digo, es de mí. O sea, si mi hija me está tratando de buscar, es como nos decía la palabra. Ella está volviéndose a mí porque tal vez quiere saber qué es mi forma de pensar en ciertas cosas. Tenía dudas en unas cosas que a mí me dan, no sé, no estaba preparado para escuchar estas preguntas de mi hija. Entonces, esto me hizo entrar en razón y ver cómo es necesario que la relación que tengo con mi hija, que siga de la manera que es. Ella tuvo la sencillez y tuvo la confianza de venir a mí y preguntarme esto a mí. Ella pudo haberle preguntado a una maestra, pudo haber preguntado a su abuelita, a su abuelo, a sus, no sé, a sus amigos. Y no, prefirió preguntarme a mí, y eso es una confianza que no quiero que se rompa. Entonces, jóvenes, esto es cuestión de que tengamos confianza con nuestros padres. Es algo hermoso que Dios nos permite tener. Disfrutémonos a nuestros padres ahora que los tenemos, y con más ahora que los tenemos en casa que la mayor parte del día. Bendiciones, jóvenes, Dios les bendiga. Espero y que pronto nos veamos. Dios los bendiga y sigan adelante. Acuérdense, manteniendo la distancia, manteniéndonos sanos, lavándonos las manos. No salgan si no tienen que salir. Cuiden de sus hermanos, cuiden de sus padres, ayuden en la casa.